AMLO, WAC México será sancionada por sobornos. La filial en México de la Corporación de Aceptación Mundial, WAC por sus siglas en inglés, será sancionada por los sobornos de $4 millones que se entregaron a líderes sindicales y funcionarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es otro tipo de fraude contra el que se debe actuar. Es un asunto de tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa. Se pasaron, había una especie de enajenación, se veía normal. Ese tipo de actos, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa. Ayer, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos exhibió que WAC, compañía de préstamos de Carolina del Norte, pagó los sobornos a los líderes sindicales y funcionarios durante las administraciones pasadas en México para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio y garantizar el pago sin mora. Habla ahora de otro fraude, de sobornos también de las dos administraciones pasadas, que lo mismo, hubo mordidas, moches, entonces nosotros tenemos que actuar, aseguró el presidente López Obrador. Desde Palacio Nacional ratificó que en México no hay impunidad y ayuda a que se ventilen muchas cosas, porque se excedieron, se pasaron. No sé en qué pensaban, de que era normal o que no iban a ser juzgados nunca. Había una especie de enajenación, se veía normal. Subrayó que se va a sancionar a WAC de México todo, cero corrupción y cero impunidad. Vamos a limpiar y se está limpiando, y ese va a ser el legado, pero con la participación de toda la gente, de todo el pueblo que está harto de la corrupción. Eso que se coreaba, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Mencionó que durante mucho tiempo predominó la corrupción e ideas como: si no tranzas, no avanzas, no seas tonto, aprovecha, político pobre, pobre político, como te ven te tratan, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa. El titular del Ejecutivo resaltó que se limpiará a México de corrupción porque no merece ser calificado como un país corrupto. Es una gran injusticia. El pueblo de México es honesto, el problema está arriba. El problema es un asunto de tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa, pero no tiene nada que ver con la moral de nuestro pueblo, informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Presidente, mi segunda pregunta es que ayer se dio a conocer que en Estados Unidos se sancionó una empresa que sobornó a autoridades estatales y líderes sindicales aquí en México. Preguntarle si se sancionará a la filial de esta empresa aquí en México, si tiene conocimiento de que hay algo. Sí, te habla ahora de otro fraude, de sobornos también, de las dos administraciones pasadas, que lo mismo, que hubo mordidas, moches. Entonces, pues nosotros tenemos que actuar. Ahora ya se sabe de que en México no hay impunidad y eso está pues ayudando a que se ventilen muchas cosas, pues, porque se excedieron, se pasaron. No sé, ¿en qué pensaban? De que era normal o que no iban a ser juzgados nunca. Había una especie de enajenación, se veía normal. Es que también fue mucho tiempo el predominio de la corrupción y de la idea de que si no transas, no avanzas, no seas tonto, aprovecha, político pobre, pobre político, como te ven te tratan. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa. Presidente, pero sí se va a sancionar aquí. Sí, todo. Cero corrupción, cero impunidad. O sea, vamos a limpiar, se está limpiando. Y ese va a ser el legado, entre otros. Pero con la participación de toda la gente, de todo el pueblo, que está harto de la corrupción. Eso que se coreaba, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Entonces, con el apoyo de la gente, con el apoyo de ustedes, vamos a limpiar de corrupción a México. Porque además no merece México ser calificado como un país corrupto, porque es una gran injusticia. El pueblo de México es un pueblo honesto. El problema está arriba, el problema es un asunto de tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa, pero no tiene que ver con la moral de nuestro pueblo.
en las familias de México, en los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Por eso fue hasta ofensivo aquello de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Pero ese pensamiento existe. Lo que pasa es que también hay mucha hipocresía. Entonces, no lo dicen, pero sí lo piensan. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia para que se termine la corrupción. Presidente, en ese tema de la corrupción, perdóneme, último tema. ¿Qué controles está aplicando la administración de usted para evitar colusiones entre empresas? Porque también ayer la COFESE reveló que impuso multas a un cártel de empresas que vendieron estudios de laboratorio y bancos de sangre a sobreprecio al IMSS y al ISSSTE. En todos los casos actúa la Secretaría de la Función Pública. Ayer tuve una reunión con el gabinete, anoche, y tratamos algunos temas. Y les decía yo que teníamos que cuidar al gobierno de no caer en lo que sucedió con García Luna. Y cuidar al gobierno en no caer en lo que sucedió con Lozoya. Y que lo único que podría afectarnos es que se dieran casos de corrupción en el gobierno. Eso sería una gran decepción, una traición al pueblo. Y se darían gusto los conservadores. Entonces, les planteé que además de principios, de ideales, políticamente teníamos que cuidar que ningún funcionario se involucrara en actos de corrupción. Es tarea de la función pública, pero les dije que era tarea de todos, de estar pendientes. Si se veía a un funcionario en malos pasos, ¿qué es un funcionario que anda en malos pasos? ¿O cómo se detecta? Fácil. Se empiezan a cambiar de estilo de vida, se cambian de casa. ¿Cómo lo hacían antes? Venían de abajo. Vean historias personales de los políticos. ¿Dónde estudiaban? Pues en las escuelas primarias de los pueblos, en las escuelas públicas, con esfuerzo de sus padres. Y ahí iban subiendo. Llegaban, se colaban. Ese es el término más usual. Y entraban de diputados locales, y luego presidentes municipales, luego gobernador, luego secretario. Y entonces se iban mudando de casas. De la casa de la colonia popular pasaban ya a una de clase media, y luego una residencia, y luego al Pedregal o a Las Lomas. Y departamento Miami. Miami o hasta Nueva York. O sea, ¿sí? Entonces, y los carros. Cosas humillantes, que se sentaban atrás en el carro. No se sentaban adelante. El chofer les abría la puerta para que se subieran. Y ahí va. Hombres y mujeres, porque esto es un asunto general. Entonces, las fiestas, en las colonias, con los vecinos, todos dándose cuenta. Toda la calle la acaparaban con carros. Toda la calle acaparaban con carros. Porque no era uno o dos, no. 3, 4, 5 carros. Entonces, eso se advierte a la ropa. Inmediatamente. No va a ser el sastre de Catepec o el de la Roma. Ya es sastre de especial. Y la tela, hasta con detalles, con iniciales. Y reloj, cadena, todo eso. Las relaciones, los viajes, los contratos. Entonces, estar todos pendientes. Yo decirle a la gente, si hay un servidor público de este gobierno que ya lo están viendo muy fantoche, tirando aceite, ayúdennos. Cualquiera. Sí, de eso hablamos ayer. De eso hablamos. Y es un asunto de principios, de ideales, pero también para no hacerle el caldo gordo al conservadurismo. ¿Qué querían antes? Nosotros lo padecimos. Querían que la gente no tuviese esperanza, que la gente llegara al convencimiento que todos éramos iguales. Eso lo difundió de manera exprofesa el conservadurismo.
Todos son iguales. Todos son lo mismo. Sí. Entonces, tuve que decir varias veces de que me podían decir peje, pero yo no era lagarto, para que se entendiera de que no todos somos iguales, pero sí querían, ¿sí?, para que la gente no participara. Luego inventaron lo de la sociedad civil, luego crearon lo de los independientes, descalificando a los partidos, luego llamando a no votar, apostando a que no se podía transformar por la vía pacífica, que nunca íbamos a poder llevar a cabo un cambio verdadero. Y esto, tanto las derechas como la extrema izquierda, porque los extremos se tocan. Pues lo acabamos de ver con el movimiento feminista. De repente aparecieron feministas conservadores, pero lo que querían era afectarnos a nosotros. Y así los estamos padeciendo diario. Este hombre, ¿sí?, es cliente, sí, en los medios de comunicación, reportajes, ya no voy a mencionar de qué televisoras, pero en radio, en televisión, los articulistas, pero con todo, ¿sí?, que si va a dormir tranquilo con tantos fallecidos, o sea, cosas de ese tipo, sí, pero pues ahora sí que nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. O sea, como estemos en nuestra conciencia, así podemos actuar. Y si consideramos que estamos haciendo bien las cosas, adelante. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.